Para deshonrar a la pobre doncella que había puesto sus ojos en su hijo, el millonario la invitó a su celebración de aniversario. Pero en cuanto se sentó al piano, él siempre había querido solo cosas buenas, siempre. Incluso en aquellos tiempos infinitamente lejanos, cuando vio por primera vez a la esbelta y de largas piernas Licua, decidió de inmediato que sería su esposa y le daría un hijo. El primero será un niño y lo llamaremos Arthur, dijo suavemente, apretando su estrecha mano juvenil. Licua rió suavemente, con una risa plateada. Sus largos dedos y su cabello, que le llegaba casi hasta las rodillas, parecían un manto de seda de un notable y resplandeciente color marrón dorado. Era una sirena y sus ojos eran como los de una sirena, enormes, claros, casi transparentes, como una tranquila y profunda laguna. «Eres una sirena, una hechicera», susurró él, hundiendo su rostro en su cabello. «Y tus ojos son como lagos en el bosque, profundos estanques». «En esas aguas hay demonios», rió ella. «¿No tienes miedo?» «No me importa, me has encantado para siempre. No puedo irme, ya sean demonios con cuernos, ángeles con alas, no importa». Licua rodeó su cuello con sus delgados brazos de sirena, apoyando su fría mejilla en la de él. Olía a lilas, y en esos breves momentos no había persona más feliz en el mundo. «Esto es para siempre», pensó él. «Para siempre». Entonces aún era joven y no sabía que para siempre es un concepto muy poco fiable, como un destino desconocido. Puede significar cualquier cosa. Licua caminaba descalza por la casa y él admiraba sus pies estrechos y su ligero andar. Nunca ataba su hermoso cabello, y de alguna manera nunca se enredaba. Siempre tarareaba algo y su voz era notablemente fuerte y clara. «Quería ser cantante», explicó simplemente. «Una vez estudié en una escuela de música. Me elogiaban. Me estaba preparando para el conservatorio». «¿Por qué no fuiste?» «Oh, simplemente», respondió sombríamente y nunca lo mencionó de nuevo. Arthur decidió que algo debía haber sucedido en su familia. Quizás alguno de sus padres se enfermó y tuvo que empezar a trabajar para ganar dinero. Sin embargo, pronto dejó de pensar en ello. Después de todo, tenían toda una vida por delante que pasarían juntos. Y si Licua alguna vez quería contárselo, lo haría. Su para siempre terminó en un mes. Esa tarde, cuando llegó a casa del trabajo, no encontró a su amada allí. «Arthur, cariño, fui a la tienda. Volveré pronto», decía la nota que Licua había dejado sobre la mesa de la cocina. «¿A la tienda?» «Sí, a la tienda. Volvería pronto». Arthur, feliz, se quitó la ropa de trabajo y se metió en un baño caliente. En ese momento, era su forma favorita y más fiable de relajar sus músculos tensos. Trabajar en una carpintería no era como descargar vagones, pero tampoco era fácil. A veces pasaba todo el día inclinado y, por la noche, le dolían el cuello y la espalda. Pero el sueldo era bueno. Podía permitirse mimar a su sirena con regalos cada semana, y lo hacía. Zapatos, perfume, un ramo de flores. Una tradición dominical que nunca rompieron. Ahora mismo, una nueva sorpresa para Licua se escondía en el bolsillo de su chaqueta. Un brazalete de plata en una estrecha caja forrada de terciopelo, con un diseño de vid retorcida y pequeñas piedras verdes transparentes esparcidas aquí y allá, del mismo color que sus ojos. Se lo daría por la mañana, el domingo. Arthur sonrió, imaginándose a sí mismo despertando temprano y poniéndole el brazalete en la muñeca a su amada aún dormida. Ella abriría los ojos, vería el regalo y reiría. Su risa era suave y dulce. Luego, se acurrucaría y lo abrazaría. Él se perdería en su fragancia, como la de un jardín matutino, y en la seda de su cabello. No habría nadie más feliz que él. No se dio cuenta de que había pasado media hora en el baño y que Licua aún no había regresado. «Me pregunto dónde estará», pensó. La tienda más cercana estaba en el mismo edificio, en la planta baja. «Tal vez haya una fila», se dijo a sí mismo.
Arthur se secó rápidamente con una toalla y se vistió. Si se ha retrasado, no es gran cosa. Iré a la tienda. Es más divertido hacer fila juntos. Pero no la encontró en la tienda. Eso era extraño. ¿Dónde podría haber ido? Liqua no socializaba con los vecinos ni parecía tener amigas. Al principio, a Arthur le sorprendió esto, pero luego pensó que su sirena era demasiado hermosa y etérea. Mujeres así no tienen amigas, solo rivales envidiosas. El crepúsculo empezó a caer y con él llegó la verdadera ansiedad. ¿Dónde demonios está Liqua? ¿Y si le había pasado algo? Podría haber sido víctima de un robo o haber sido atropellada por un coche. Cerca había una autopista, con muchos conductores a alta velocidad. Espera, ¿por qué iría en esa dirección? Hasta donde recordaba, Liqua tenía un miedo terrible a cruzar la calle. Como una niña, siempre le tomaba de la mano. No habría ido sola. Seguramente había vuelto mientras él estaba fuera, pensando que se había retrasado en el trabajo. Debe estar preparando la cena. Sí, preparando la cena y sin escuchar el teléfono. Por si acaso, Arthur volvió a casa para comprobarlo. Tal vez se habían cruzado sin verse. Pero la casa seguía vacía. Después de otra media hora, ya estaba recorriendo todo el vecindario, buscando a su sirena. La llamaba constantemente, aun sabiendo que era inútil. Ella había dejado su teléfono en casa. Pero aún tenía esperanza. ¿Y si acaba de regresar y me está llamando en este mismo instante? No llamó. No respondió. Arthur estaba a punto de correr a la comisaría más cercana cuando, de repente, creyó ver a Liqua con unas personas extrañas en la entrada de una licorería. Liqua, gritó, sin dudar ni un segundo que se trataba de un error. ¿Qué haría ella allí y con esa gente? Liqua no bebía. Nunca. Ni siquiera aceptó una copa simbólica de vino en su cumpleaños. ¿Liqua? ¿Eres tú? La chica se estremeció y se giró. Sí. No se había equivocado. Por desgracia. Y, por un momento, sintió miedo. Era ella, su sirena. Solo que ahora parecía más una bruja. El rímel corrido bajo sus ojos, los labios brillantes torcidos en una sonrisa burlona o quizás en sorpresa. ¿Era con ella con quien quería su hermoso para siempre? ¿Era con ella con quien soñaba tener un hijo llamado George? Liqua, tambaleándose, se separó del grupo de vagabundos risueños y se acercó a él con pasos inseguros. Llevaba en sus manos una botella medio vacía de algún licor barato. Aquí dijo con tristeza, levantando la botella. En su interior, un líquido oscuro se agitaba. En cualquier caso, olía horrible. Y Liqua también. Ah, sirena mía, ¿dónde está tu fragancia de lila? ¿Qué? Preguntó él, solo por preguntar. ¿Por qué, Liqua? El tratamiento terminó, rió ella tontamente. Quería celebrar. Me dejé llevar un poco. Sí. ¿Y quiénes son estos? Preguntó Arthur, mirando a sus compañeros de bebida. ¿Cómo los conoces? Oh, no los conozco, respondió ella con una risita, lanzando una mirada por encima del hombro hacia su compañía. Nos conocimos hoy en la tienda. En realidad, son amables. Él asintió secamente. Ya veo. Lucas sonrió y volvió con sus nuevos amigos, mientras Arthur se dirigía a casa. Durante todo el camino, mientras avanzaba por la creciente oscuridad hasta su apartamento, sintió que su sueño se desmoronaba como polvo, como aserrín. O el sueño no era el correcto, o simplemente había tenido mala suerte. Pero aún no lograba comprender del todo que algo muy importante había terminado en su vida. Sí, esa era la peor parte, entender que algo había llegado a su fin. 2 horas antes, tenía algo parecido a un hogar. Nada especial, un apartamento alquilado con muebles viejos, pero aún así, era su hogar. Y en él vivía su amada, su sirena, con quien quería pasar toda su vida.
su vida juntos. Y ahora no quedaba nada. No había hogar, ni amada. El estuche del brazalete sin regalar le pinchaba el costado, irritándolo, como si le recordara la inutilidad de aquella compra. Al entrar en el apartamento, caminó hacia la habitación sin quitarse los zapatos y empacó rápidamente sus cosas. Dejó el brazalete sobre la mesa, colocándolo justo sobre la nota de Luca. Al menos ella podría empeñarlo o venderlo. Los alcohólicos siempre necesitan dinero. Dejó las llaves sobre la mesa y salió rápidamente del apartamento de su antigua vida. Y sinceramente esperaba no encontrarse con Luca. Luego, todo salió bien para él. Conseguir un trabajo bien remunerado, convertirse en el dueño del mejor taller de muebles de la región y casarse con una buena esposa. Sí, Olga podía describirse exactamente así, una buena esposa. Aunque no tenía el cabello de sirena de Luca ni sus ojos encantadores, ni ese hechizo especial. Llevaba el cabello hasta los hombros, siempre recogido en un peinado ordenado. Sus ojos apenas estaban maquillados, su ropa tenía tonos sobrios y usaba zapatos cómodos. Sonreía con frecuencia, pero él nunca la escuchó reír. Olga era alguien sin excesos. Nunca gritaba, nunca decía malas palabras, pero tampoco se alegraba de corazón. Eso hizo que Arthur pensara que sus sentimientos por él eran moderadamente cálidos, pero nada más. El matrimonio era un acuerdo beneficioso para ambos. Olga, que con sus apenas 35 años ya era considerada una solterona por su entorno, consiguió todo lo que buscaba, un esposo bastante exitoso con su propio negocio y una billetera abultada, el estatus de mujer casada y, finalmente, el nacimiento de un hijo. Arthur, que nunca perdió la esperanza de construir un hogar familiar, consiguió una esposa adecuada, un hogar acogedor y hasta el hijo tan esperado. George nació un año después de la boda. Un bebé adorable de ojos oscuros con una mirada seria y madura. Arthur rió de felicidad al sostener a su hijo por primera vez. El niño era su viva imagen, y eso compensaba por completo el hecho de que Olga, aunque fuera una esposa maravillosa, no era una esposa amada. Además, era indiferente al niño. Nadie podía decir que Olga descuidaba sus deberes de madre, en absoluto. El bebé siempre estaba bien alimentado, vestido según el clima, sano. Pasaba suficiente tiempo al aire libre y cada noche su madre lo bañaba en una bañera especial con muchos juguetes. Pero Olga no lo mimaba, no se acercaba a él sin motivo, no le inventaba apodos cariñosos. Era más como una niñera ideal que una madre joven. Y cuando George cumplió un año, Olga se fue. Sin una carta de despedida, sin palabras, sin explicaciones. Simplemente desapareció. Y Arthur no sabía qué pensar. Durante 2 días enteros, no lo supo. Y al tercer día, su suegra llegó y, con voz pesada, le contó toda la verdad. Arthur, no la juzgues, dijo, mientras hurgaba la mesa con sus ásperos y pesados dedos. No la juzgues, como yo no la juzgo, pero no esperes que regrese. Ella no te amaba. Yo tampoco la amaba, respondió Arthur, encendiéndose de inmediato, pero nos llevábamos bastante bien. El matrimonio no es solo cuestión de sentimientos, sino también de confiabilidad, respeto y compañerismo. ¿Y qué clase de tontería es esa de me quiere, no me quiere? ¿Es eso motivo para abandonar a un niño pequeño? Y tampoco amaba a George, respondió su suegra en voz baja, pero sus palabras sonaban como una sentencia inevitable. Sí, sí, Arthur, perdóname. Probablemente debería habértelo dicho antes, pero tenía la esperanza de que entrara en razón y todo fuera diferente ahora. Si supiéramos dónde caeremos, pondríamos paja, dijo él, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué me ocultaste? Ella lo miró con tristeza. Ahora su suegra le parecía muy vieja y muy frágil. Tocarla sería suficiente para que se desmoronara como una bola de nieve mal hecha. No quería, Arthur susurró. Olga me pidió que no te lo contara, para no asustarte. Ya veo.
Todo empezó cuando era joven, justo después de la universidad. Hubo un hombre, un poeta o un músico. Creo que ni él mismo sabía quién era. Se conocieron en un concierto. Olga lo llevó a casa para presentárnoslo. Desde el principio no me cayó bien. Era arrogante, sucio, con el cabello grasiento y el rostro sin afeitar. Sus ojos eran redondos y vacíos como cuencos. Pero Olga perdió la cabeza por él. Sufrió durante 2 años. Ese hombre realmente la destrozó. Es un poeta, es un músico, es un genio y yo soy su musa, repetía ella una y otra vez. Tuvo 2 abortos por culpa de ese genio. Lo ayudaba económicamente. Fue una vergüenza. Pedía dinero prestado a todos y no tenía con qué devolverlo. Cuando sus amigos y conocidos dejaron de prestarle, empezó a pedir a los vecinos. Luego ellos venían a mí: señora Marina, su Olga nos ha pedido prestados 300 francos, ¿sabe cuándo nos los devolverá? Pagar. Claro, terminé pagando sus deudas yo misma. Incluso intentó salvarlo de su alcoholismo. Él bebía mucho. Quizás también consumía otras cosas, no lo sé. Entonces, ideó un plan: empezó a beber con él para que él bebiera menos. Además, 2 borrachos se entienden mejor entre sí. Y cuando él se embriagaba, comenzaba a golpearla. Ese era su estado de ebriedad. Una vez, en pleno invierno, ella salió corriendo a casa solo con un camisón. A la mañana siguiente tenía fiebre y una bronquitis tan grave que no sé cómo sobrevivió. ¿Y qué hizo cuando se recuperó? Corrió de vuelta con ese borracho querido. ¿Cómo iba a arreglárselas él sin ella? ¿Y si su genio no tenía que comer o beber? Olga compraba comida, alcohol, llenaba una bolsa de cuadros y salía corriendo, sus tacones brillando en el aire. Arthur, no pude contenerme y escupí detrás de ella. Pensé, es verdad lo que dicen: si no tienes sentido común, ni 100 diplomas te ayudarán. Y eso que fue un excelente estudiante en la escuela y la universidad, con las mejores calificaciones y un espíritu luchador. ¿Y para qué? Para encontrar esta felicidad. Le perdonó todo. Decía que él era creativo, talentoso, y que las personas así tienen un carácter difícil. Que son nerviosos como cables pelados. Pues que fuera a tratarse esos nervios expuestos. Y ella respondió que no. Si él está tranquilo, no podrá crear. En cuanto a mí, preferiría que no creara, sino que viviera como una persona normal. Así era como vivían. Sus nervios estaban expuestos y ella tuvo abortos y deudas. Casi murió con el segundo. Arthur dejó pasar todos los plazos. El hospital regular no la aceptó, así que fue a una mujer de mala reputación que hacía procedimientos clandestinos. No sé dónde encontraron a esa persona, pero después de eso, ella casi se desangró. La ambulancia apenas llegó a tiempo. Estuvo en el hospital, apenas con vida. Atraparon a aquella mujer que le hizo el aborto, pero ¿de qué podían acusarla? No había documentos, nada. Solo parpadeaba y decía: no sé nada, no conozco a nadie. Soy una pensionista respetable. No hago abortos clandestinos y nunca he visto a esa Olga suya antes. Así que se salió con la suya. La interrogaron un poco y la dejaron ir. No había pruebas contra ella. Olga estuvo 2 semanas caminando con dificultad, apoyándose en las paredes. Luego la vi rondando por el hospital. Él le pisoteó un corazón en la nieve o le trajo un pequeño paquete con 3 naranjas. La tonta se derritió. Me ama, pensaba ella, mira cómo se esfuerza. Una vez, llevó su guitarra hasta la ventana del hospital y comenzó a cantar como un gato en primavera. No dejó dormir a nadie hasta que los enfermeros lo echaron. Para entonces, Olga ya había sido dada de alta y todo empezó de nuevo. Él se emborrachó hasta perder la conciencia. Una noche salió a comprar más alcohol, pero era tarde y la tienda estaba cerrada. Enfurecido,
Comenzó a destrozar la vitrina de botellas. La seguridad llegó de inmediato, lo esposaron y lo entregaron a la policía. Tuvo suerte, solo recibió una multa. Por supuesto, Olga la pagó por él. Fue al mercado a vender tulipanes solo para conseguir ese dinero. Era justo antes del Día de la Madre, una época en la que los floristas ganan bien. Trabajó 3 días en el frío, juntó el dinero y pagó la multa. Esa fue su incomprensible historia de amor, hasta que él encontró a otra tonta. Arthur negó con la cabeza. La aterradora confesión de su suegra le revolvía el estómago. Esto es una pesadilla, dijo con dificultad. Entonces seré honesta contigo, continuó la invitada. En realidad, sentí alivio. Pensé, se ha ido, y eso es bueno. Ahora Alia llorará, sufrirá, pero eventualmente lo superará. La vida sigue, y la primavera llega cada año. Una chica joven no debería quedarse sola para siempre, ¿verdad? Llorará y encontrará a alguien nuevo. Pero ella ni siquiera lloró. Simplemente siguió trabajando. Cada tarde se quedaba en casa leyendo libros. Durante 2 años, no salió, no se reunió con amigos, no fue al cine. Le dije, debería salir, tomar aire fresco. Tal vez irte de vacaciones. Ella respondió, ¿a dónde? Donde sea, le dije. Ve a conocer lugares nuevos, gente nueva. Pero no quiso. Se quedó en casa, yendo al trabajo y regresando. Los fines de semana leía libros, sin ver ni hablar con nadie. No era la mejor vida, pero al menos estaba ahí. No bebía ni se metía en problemas. Y entonces, aquel talento no reconocido reapareció de la nada. Otra vez le cantaba sus canciones sobre el gran amor. Decía que había comprendido todo y que ahora la valoraba. Alia no le creyó de inmediato, por supuesto. Durante 2 días, permaneció callada y reservada. Solo miraba por la ventana para ver si él seguía allí. Cuando lo veía, volvía a su libro, sabiendo que no se había ido. Pero no decía nada. Al tercer día, de alguna manera consiguió un ramo de flores. No lo sé con certeza, pero creo que lo robó. Nunca tenía dinero propio. Eligió las flores y las acomodó para escribir Alia debajo de su ventana. Él escribió te amo en un cartel y se quedó allí con todo ese romanticismo, esperando a que ella mirara. Ella lo hizo y, de repente, comenzó a reír. No la había escuchado reír en 2 años. Le gritó que subiera. No pude soportarlo más y decidí intervenir. Me paré en la puerta y le dije, no lo dejaré entrar y no te dejaré salir con él. ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Olvidaste cómo apenas sobreviviste a ese llamado amor tuyo? Ella señaló la ventana y dijo, si no me dejas salir, saltaré. Iré con él, no importa qué. Vi en sus ojos que lo decía en serio. Me asusté y me alejé de la puerta. Rápidamente se puso las botas, ni siquiera se las abrochó, y corrió hacia él. En lugar de alejarlo, volvió a involucrarse con él. Y otra vez él bebió, ella lo perdonó. Él la golpeó, ella lo perdonó. Le sacó dinero y lo gastó en otras mujeres, ella lo perdonó de nuevo. No importaba lo que le dijeras, no escuchaba. Ese era su amor. Él ni siquiera se molestaba en ocultar sus infidelidades. Traía a otras mujeres a su casa y le decía que no se preocupara, que solo la amaba a ella y que aquellas solo eran fuentes de inspiración. Llevaba a otra de sus musas y, bueno, se inspiraba en su habitación mientras Alia pasaba la noche en la cocina. Luego iba a trabajar por la mañana, porque si no, su amado no tendría que comer. Se quedó dormida en el trabajo un par de veces, algo comprensible, ya que no se puede descansar mucho en un taburete de cocina. Trabajaba en una oficina donde todo estaba a la vista, así que, por supuesto, se dieron cuenta. La primera vez la advirtieron, pero la segunda le hicieron escribir una carta de renuncia. Se quedó sin trabajo y sin dinero, y su amado ya se había gastado sus últimos ahorros.
Cuando se enteró, él estalló de ira. La reprendió durante medio día por haberlo dejado sin recursos. ¿Cómo se suponía que iba a vivir y a crear ahora? Así que la dejó de nuevo y encontró a otra, probablemente una de sus fuentes de inspiración. Alia la vio una vez y dijo que era guapa, aunque bebía. Su nombre era algo parecido a licor, creo. Él llevó a esta nueva mujer y le dijo a Alia que se largara, que iba a empezar una nueva vida. Ella ni siquiera le golpeó con una sartén en su cara descarada. Simplemente hizo su maleta, que cabía en una sola bolsa, y se fue. Encontró otro trabajo y volvió a pasar sus fines de semana leyendo libros. Pasó un año. Un día, vi a Alia mirando por la ventana de nuevo. Sabía lo que eso significaba. Miré yo también. Allí estaba él, parado como una estatua, con 3 claveles marchitos en la mano, probablemente robados de un cementerio. Pero a ella no le importaba de dónde venían. No me importa tu regalo, me importa tu amor, dijo. Corrió hacia él como si tuviera alas, abrazando a ese talento como si hubiera regresado vivo de la guerra. Tanta alegría. Ni siquiera me sorprendió. Tal vez ya me había acostumbrado, no lo sé. Y así, él vino y se fue 4 veces. Una vez, casi tuvo problemas legales por su culpa. ¿Cómo pasó eso? Bueno, él necesitaba dinero. No sé para qué, si para una mujer o para vodka. En ese entonces, Olga trabajaba en una tienda grande en la caja registradora. Vendían materiales de construcción y ella estaba en la sección de papel tapiz. Siempre había buena recaudación. Entonces, él la llamó, ayúdame, cariño, necesito 600 francos. Ella le respondió, ¿de dónde se supone que voy a sacar esa cantidad de dinero? Y él, sin dudarlo, le dijo, pues ve y pídele prestado a alguien. Su abrigo era extraño, obviamente no de su talla y tan gastado que parecía que Olga lo había sacado de un contenedor de basura. Estaba arrugado, con un bolsillo medio desgarrado. ¿Qué quieres aquí?, preguntó él con brusquedad. ¿Puedo entrar?, preguntó ella nerviosa, con rapidez. Sus manos no dejaban de moverse, jugueteaban con el cinturón del abrigo, luego con los botones. No. Vine a ver a mi hijo. No puedes negármelo, de verdad. Arthur levantó las cejas. ¿Te acordaste de que tienes un hijo? Olga tiró de un botón de su abrigo con tanta fuerza que lo arrancó, pero ni siquiera se dio cuenta. No empieces, pidió. Me siento fatal sin ustedes. Arthur notó que su manera de hablar había cambiado. La voz de Olga solía ser tranquila y mesurada, pero ahora se había convertido en un parloteo febril. No quería nada de esto. Es como si no hubiera podido resistirme. Pero ahora se acabó, he vuelto. Bien por ti, respondió él. Ahora puedes irte. Tu madre me lo contó todo, y le estoy muy agradecido. En un año o así, tu amante te arrastrará otra vez y no podrás resistirte. Lo siento, pero ese tipo de vida familiar no me interesa. Vine a ver a mi hijo, gritó de repente y se lanzó sobre él. Déjame entrar. Sus uñas largas, más parecidas a garras, se clavaron en la mejilla de Arthur, arañándole la piel. Él giró el cuello y le mordió la muñeca. Olga soltó un grito, más de miedo que de dolor, y retrocedió de un salto. Arthur suspiró con satisfacción. Así debía ser, que tuviera miedo. Olga se deslizó contra la pared y se sentó torpemente en el suelo. Se enroscó un mechón de su cabello mojado en el dedo, tiró con fuerza y luego comenzó a sollozar en silencio. Y entonces, lo comprendió. Arthur se acercó y la miró perplejo. Su rostro surcado de lágrimas le produjo una punzada de lástima. ¿Dónde estaba la mujer serena y segura con la que se había casado? Olga le recordaba a una muñeca rota, desechada sin pensar en la basura. Olga, susurró sin darse cuenta. Nunca antes la había llamado por un diminutivo. Siempre solo Olga. Pero ahora no podía decirlo.
Esto era todo lo que quedaba de ella. No respondió, solo lo miró, y Arthur sintió un escalofrío. Sus pupilas estaban enormes y el blanco de sus ojos estaba atravesado por venas rojas como si estuviera a punto de quebrarse. Olga, ¿tomaste algo? ¿Tu estúpido novio te enganchó a algo? ¿Por qué actúas así? Ella asintió débilmente y enseguida apartó la mirada. Probablemente, aún con algo de conciencia, entendía cómo se veía. Arthur le tomó la mano. Se sentía igual que una muñeca rota, blanda como un trapo. Está bien, dijo. Iré a buscar mi teléfono y llamaré a una buena clínica de rehabilitación. Esperaremos juntos a los médicos y no te resistirás. Pagaré tu tratamiento, lo que haga falta. Desintoxicación, terapia, lo que necesites. Esto pasará, la adicción desaparecerá y volverás a ser tú misma. ¿De acuerdo? Otro leve movimiento de cabeza. Y aquí está el problema. Me da miedo dejarte aquí sola. Será mejor que esperes dentro del apartamento. Levántate. Casi tuvo que alzarla del suelo y arrastrarla hasta el pasillo. Podía caminar, pero sus piernas le fallaban, tropezaba. Siéntate, ordenó, empujándola sobre el sofá de la entrada. Quédate aquí y espérame, ¿entendido? Ella alzó sus ojos enrojecidos hacia él. Sí. Bien, dijo. Voy por el teléfono. Vuelvo en un minuto. Cuando regresó, Olga ya no estaba. Pero la pequeña caja fuerte que Arthur había instalado entre los estantes del armario estaba abierta y vacía. No había mucho dinero allí, solo unos 300 francos. Arthur no solía usar efectivo, pero guardaba algo en casa por si acaso. Sonrió con ironía. Ahora tenía claro cuál sería el desenlace. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Seguro, la billetera también había desaparecido. Había un par de cientos en ella, pero la billetera en sí era cara, hecha a medida. Al menos ahora estaba claro lo que Olga realmente necesitaba. Arthur de repente sintió que su aparición no había sido más que una pesadilla que, afortunadamente, había terminado. Ya no necesitaba ocuparse del tratamiento de su exesposa, supervisarla para que no recayera o organizar sus encuentros con su hijo de una manera que no lo traumatizara. Como dicen, gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Olga nunca volvió a aparecer. Desde entonces, Arthur evitó a las mujeres. Hubo algunas relaciones fugaces, pero ninguna cercana. Arthur, aunque le costaba admitirlo, reconocía que no tenía suerte con las mujeres. 2 veces intentó formar una familia. La primera vez, su sirena de licor resultó ser una alcohólica, y la segunda, la mujer sensata y aparentemente equilibrada, se dejó llevar por una pasión destructiva, que en esencia era otra forma de adicción. Solo alguien que difícilmente podía llamarse persona actuaría así por el licor. La magia secreta abandonó su vida, y con Olga también desapareció la creencia de que los cónyuges podían ser compañeros confiables. Pero tal vez en algún lugar estaba decidido que cada mujer debía llevarse algo de él. Sin embargo, le quedaba su hijo, George. El niño creció rápidamente y alegró a su padre con sus pequeños logros al principio y más tarde con grandes éxitos. Parecía que había sido ayer cuando dio su primer paso inseguro. Luego vinieron la victoria en el concurso de mejor lector y el primer lugar en la Olimpiada Regional de Química. Después, el equipo de baloncesto de la Facultad de Química y Biología, donde George era el capitán y líder de todo el grupo, además de ser un excelente estudiante, y esto sin ser un empollón, sino alguien inteligente y con pensamiento creativo. Para entonces, Arthur se había acostumbrado a que lo llamaran Mr. Arthur. Su negocio prosperaba y seguía generando buenos ingresos. Amaba su trabajo y nunca se aburría. Arthur creía sinceramente que, al menos en su profesión y en su papel como padre, había tenido éxito y se preparaba para el momento en que se convertiría en abuelo en un futuro cercano. Sin embargo, George no tenía prisa con eso.
Su padre hacía tiempo que había notado que su hijo era bastante indiferente a las chicas. Los estudios y el deporte le ocupaban demasiado tiempo. Además, estaba acostumbrado a recibir constante atención femenina. Era apuesto y seguro de sí mismo. No tengo prisa, papá, fue toda la conversación. En el fondo, Arthur incluso se alegraba de que los arrebatos juveniles y las pasiones parecieran pasar de largo para su hijo. Después de todo, él mismo había terminado en problemas 2 veces por culpa de las mujeres y no quería nada parecido para su hijo. Mejor que George disfrutara hasta los 30 o 35 años y luego eligiera una chica tranquila, orientada a la familia, tal vez incluso 10 años más joven, una combinación perfecta entre una mujer inteligente, interesante y ama de casa. Después de todo, debía haber mujeres en este mundo en las que se pudiera confiar. Hasta ahora, solo había logrado confiar en una mujer, su ama de llaves, Xenia, quien llevaba 1 año trabajando para ellos. En realidad, Arthur solo tenía 2 requisitos para las amas de llaves, que hicieran su trabajo y que hablaran poco. Pero, por alguna razón, ninguna antes de Xenia había podido cumplir con estas 2 condiciones tan simples. Vivian, la primera candidata, pasaba todo el día limpiando, pero no sabía cocinar en absoluto. Su carne se quemaba, los espaguetis se pegaban y Arthur prefería no recordar su repostería. Casi perdió la mitad de sus dientes al intentar morder uno de sus panecillos. Samantha cocinaba perfectamente y limpiaba rápidamente, pero hablaba incesantemente y en voz alta por teléfono con todos sus numerosos parientes. Dado que se movía por la casa a una velocidad cósmica, pronto parecía como si se hubiera clonado y estuviera en todas partes a la vez, sin detener su charla. Mali, una rubia de apariencia angelical, tenía una memoria asombrosamente mala. Logró olvidar apagar la estufa, la aspiradora, descargar la lavadora y cerrar el grifo. Después de que la despidieran, tuvieron que pagar las reparaciones del vecino y reemplazar casi todos los electrodomésticos. Desesperado por encontrar a una persona adecuada, Jagger Petrovich recurrió a una agencia de personal de renombre. Allí le mostraron el currículum de una respetable señora de 50 años que era perfecta en todos los aspectos, excepto en uno, estaba decidida a casarse con Arthur. Tu casa necesita un toque femenino, declaró el primer día. ¿Tú crees?, sonrió Arthur. No me había dado cuenta. Mi hijo y yo estamos bien con ella tal como está. Eres solo un soltero, así que no notas lo incómoda que es tu casa, dijo ella, estremeciéndose. Y tu hijo aún es un niño, ¿qué puede entender él? Pero te prometo que, en cuanto me convierta en tu esposa, todo cambiará para mejor. Arthur pensó que la señora solo estaba bromeando torpemente y más tarde lamentó no haberla despedido de inmediato. Porque una hermosa tarde de verano, al entrar en su oficina, encontró a la respetable dama vestida de manera muy escasa en su sofá. Cuando le pidió que se marchara, ella corrió al balcón acusándolo en voz alta de comprometer su inocencia. La inocente y determinada señora tuvo que ser despedida. Y fue entonces cuando apareció Xenia. La trajo la suegra de Arthur, quien le pidió, acoge a la chica, Arthur. No te causará problemas. Realmente necesita el trabajo. Tiene una hija de 3 años, necesita alimentarla. Xenia es rápida e inteligente, no te arrepentirás. Él miró con escepticismo a la joven, que no podía tener más de 20 años. Su cabello estaba atado bajo un pañuelo y sus grandes ojos grises eran serios, pero no suplicantes. Eso le gustó. ¿Sabes cocinar y limpiar?, preguntó. ¿Recuerdas descargar la lavadora? ¿Sabes cómo encender una aspiradora? Ella asintió. No habrá problemas con ella, Arthur, repitió su suegra. Nada de charlas innecesarias ni cosas fuera de lugar, dijo él con el ceño fruncido, por si acaso. Vendrás a las 10, te cambiarás en el vestidor de allí. La lista de tareas estará en la nevera. Termina todo antes de la 1. Te pagaré y serás libre. Si terminas antes, te daré un bono. El domingo es tu día libre.
Eso es todo. No creía realmente que esa joven de brazos y piernas largas, que parecía un saltamontes, pudiera manejarlo. Pero no podía rechazar a su suegra. Después de todo, tras la desaparición de Alia por un par de décadas, la mujer no tenía a nadie más cercano que él y George. Y rara vez les pedía algo, nunca se quejaba de nada. Incluso el apartamento que Arthur le compró, para que pudiera vivir en habitaciones amplias y luminosas en un buen vecindario cerca de un hermoso parque, lo aceptó con gratitud, pero con cierta incomodidad. Y siempre repetía: «Oh, Arthur, no tenías que hacerlo». «Pero lo hice», le aseguraba él. «Si no quieres mudarte, no tienes que hacerlo. Pero puedes alquilar tu nuevo apartamento. Será un buen complemento para tu pensión y yo estaré mucho más tranquilo sabiendo que no te falta dinero. Nunca admites cuando necesitas algo». «No necesito nada», sonrió ella serenamente. «George está creciendo y le va bien. Y tú también, Arthur. No tengo nada más que desear». Ella no mencionó a su hija, y Arthur pensó con amargura que su suegra había aceptado completamente el extraño y oscuro camino que Alia había elegido, abandonando a su esposo e hijo por ello. Tal vez, sin admitirlo siquiera a sí misma, la consideraba muerta. ¿Acaso él no pensaba lo mismo? Para él, Alia estaba muerta como la mujer que una vez conoció. Lo que quedaba de ella la última vez que la vio era solo un cascarón vacío, una muñeca rota y un abrigo mojado. Su suegra también aceptaba los regalos de cumpleaños y de fiestas con una vergüenza inmutable. Arthur trataba de ser atento con ella, porque, al fin y al cabo, su decepción con su esposa no se comparaba con el dolor de una madre al perder a su hija. Sentía la obligación de cuidarla, al menos porque no había nadie más que lo hiciera. Y ahora que ella había traído a Cinia, ¿cómo podía negarse? La chica lo sorprendió después de todo. Cumplía sus tareas de manera excelente, ganándose regularmente bonificaciones bien merecidas por su rapidez. Pero había algo más que Arthur no podía creer durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que Cinia y George habían empezado un juego de miradas y que el chico se quedaba en casa más a menudo, demorándose en la cocina mientras ella preparaba el almuerzo y la cena. Al principio, no le dio importancia. Eran jóvenes, y no era sorprendente que un chico notara a una chica bonita. En realidad, Cinia, especialmente si se arreglaba y usaba algo de maquillaje, era bastante atractiva. Pero un día, mientras se preparaba para ir al trabajo y pasaba por la cocina, escuchó la suave voz de su hijo. «Vamos, sucia, hemos estado juntos todo un año y todavía tienes miedo de que papá se entere». «No deberías haberlo», rogó la chica casi en un susurro. «Ya verás, no le gustará. No soy de su nivel». «Eres mi futura esposa», dijo George con firmeza, «y se lo diremos pronto». «En una semana es su cumpleaños», continuó. «Cumplirá 50. Se lo diremos entonces». Arthur escuchó conteniendo la respiración. Parecía que la vida de su hijo estaba a punto de cambiar de manera increíble y él ni siquiera lo sabía. Por supuesto, como cualquier padre normal, deseaba la felicidad de su hijo y estaba dispuesto a aceptar su elección. Pero sucia, era demasiado. George, con su apariencia, su educación brillante, sus logros deportivos, su incipiente carrera. ¿Y esta sucia? Una ama de llaves que apenas había estudiado y era madre soltera. ¿Qué podía ofrecerle a su hijo? ¿Qué tipo de felicidad podía brindarle? Sí, podía cocinar sopa y limpiar los pisos. Podía hacer eso, claro. Tendría sus hijos, sí. Pero eso lo podía hacer cualquier mujer. Bueno, casi cualquiera. Vivian. Margot. Violet. ¿Por qué conformarse con la primera que conoció? ¿Acaso no había otras chicas? ¿Qué podía hablar con ella? Y dentro de 1 o 2 años, cuando la euforia de las hormonas se disipara, ¿seguiría interesado en una esposa así? Se avergonzaría de ella. No podría llevarla a eventos, ni presentarla ante personas respetables.
Como decía Pushkin, no puedes dar un paso, no puedes decir una palabra. Sería la burla de todos. Oh, George, tu cabeza está caliente. Aunque, hijo, me has dado una buena idea. Me has sugerido algo. Arthur aclaró la garganta y miró hacia la cocina. Oh, Cynthia, todavía estás aquí. En 10 minutos todo estará listo, Arthur respondió ella, removiendo la espesa y fragante sopa en la olla. No, no. Me alegra que estés aquí. Quería decirte algo. ¿Tienes alguna petición? Cynthia apagó la estufa y lo miró con atención. No exactamente. Verás, en una semana es mi cumpleaños número 50. Habrá un pequeño banquete en un restaurante. Mis amigos vendrán y, por supuesto, también la abuela de George. Me gustaría que vinieras. George puede llevarte. ¿Hablas en serio? Sí, creo que te vendría bien un descanso del trabajo. Descansa y trae a tu hija. Que la niña disfrute de los postres y vea un ambiente interesante. Así que los estaré esperando a ambos. Salió de la cocina sin esperar su respuesta. Esto era lo correcto. El plan de Arthur era simple. George debía ver a su amada, pero no en la cocina, entre ollas y cucharones. Allí ella encajaba bien, incluso era linda, como un hada doméstica, un ángel de la limpieza y la comida sencilla pero deliciosa. Sin embargo, debía verla en otro entorno, donde realmente no encajara, en el mundo en el que George pasaría su vida. Allí, comparada con personas bien educadas, exitosas y acostumbradas a las cosas caras, Susiusa aparecería inevitablemente en su verdadera luz, una ratoncita gris, torpe y aburrida, tal como realmente era. Si el muchacho no era tonto, y estaba lejos de serlo, lo comprendería rápidamente y sugeriría a la linda ama de llaves que siguieran siendo amigos. Todo se acomodaba a la perfección. Escuchó la voz apagada de George y Arthur sonrió con desdén. Sí, hijo, realmente fue una suerte. Nunca había esperado con tanta ansia ninguno de sus 50 cumpleaños. De hecho, ni siquiera tenía muchas ganas de celebrarlo. El trabajo era agotador y, además, pensaba que 50 eran demasiados años. Cada década trae consigo nuevas expectativas. A los 20 ya eres un joven serio, dejas de ser un niño. A los 30 es momento de pensar en formar una familia. A los 40, la mayoría ha consolidado su carrera y tiene estabilidad financiera. Pero, ¿qué se espera de una persona a los 50? Arthur no había encontrado una respuesta clara a esa pregunta y eso lo inquietaba. Odiaba la incertidumbre. Sin embargo, sus amigos lo convencieron de celebrar su aniversario y él no quería decepcionarlos. Sobre todo ahora, cuando era crucial que George viera a la chica que había elegido como esposa. Los amigos de Arthur tenían hijas de la edad de George y muchas de sus esposas podían competir en belleza con ellas. Mujeres hermosas, impecablemente vestidas y con modales refinados en lujosos vestidos de noche. Un entorno elegante era justo lo que se necesitaba para abrirle los ojos a George. En cuanto a Susa, la broma sería cruel para ella. Aunque probablemente ni siquiera entendería el motivo de su invitación. Seguramente no era lo suficientemente lista para darse cuenta. Solo se sentaría a la mesa, probando los platos exóticos. Tal vez le interesara alguna receta nueva. Eso sería suficiente. Quizás hasta estuviera agradecida por la invitación. Pero lo más importante era que George comprendiera que aquella muchacha estaba fuera de su liga. Arthur sonrió mientras recibía a los invitados, agradeciéndoles por aceptar su invitación. Delgado y en buena forma, con un traje perfectamente cortado y una copa de champán en la mano, no parecía tener más de 40 años. Sin embargo, no se sentía nada festivo. George aún no había llegado, y Arthur empezaba a dudar de que lo hiciera. ¿Y si esa tonta de Susa era más astuta de lo que pensaba? Tal vez había entendido lo que estaba pasando y se había negado a venir, convenciéndolo también a él de no asistir.
Arthur miró con ansiedad hacia la entrada, pero George seguía sin aparecer. Vendrá, dijo en voz baja su suegra, que estaba sentada a su lado. Había notado su inquietud y repitió con dulzura. Vendrá, George. Me llamó esta mañana preguntando si debía encargar un ramo de flores o no. Tal vez no venga, suspiró Arthur, dando un sorbo a su champán. Creo que cometí un error. Deja que todo ocurra como deba ser. ¿Y ahora qué? Ya ves, yo. Pero su suegra ya no lo escuchaba. Estaba mirando hacia la entrada del salón de banquetes. Arthur siguió su mirada y vio a George. Su hijo, alto y apuesto, con un andar relajado y una sonrisa radiante, se dirigía directamente hacia él. Pero a su lado estaba Nakusisa. George llevaba del brazo a una joven belleza vestida de rojo. Su lujoso cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, resaltando su piel clara, y sus grandes ojos grises miraban al frente sin desafío. A Arthur le gustó eso, pero aquellos grandes ojos grises, ¿dónde los había visto antes? Sí, los había visto antes. Feliz cumpleaños, papá, dijo George. Lo siento, Susia y yo llegamos un poco tarde. ¿Susia? Así que era ella después de todo. Arthur se quedó paralizado examinando a la joven. ¿Podría ser realmente la chica sencilla que venía a limpiar y cocinar 6 veces a la semana? Bueno, solía ocultar su cabello bajo un pañuelo, pero el rostro, el andar, o acaso solo un hermoso vestido y un poco de maquillaje la habían transformado. Quería decírtelo hoy, continuó George. Cynthia y yo hemos decidido casarnos. Espero que estés feliz por nosotros. Susia sonrió. No podía pensar en un regalo adecuado para ti en un día como este, así que decidí, ¿me permitirías? Caminó hasta un pequeño escenario en la esquina del salón y abrió la tapa del piano. Sus dedos recorrieron rápida y suavemente las teclas. Me gustaría, dijo, tocando el primer acorde, regalarte una canción. George le sonrió con aliento y Cynthia comenzó a cantar con una voz tan pura y fuerte que Arthur nunca había escuchado antes, o quizás sí. ¿De dónde conoces a esta chica?, preguntó con voz ronca a su suegra, quien no parecía sorprendida en absoluto por lo que estaba ocurriendo. Arthur, respondió ella con cansancio, no te lo dije, pero Olga volvió a verme con Cinia, que en ese entonces ni siquiera tenía 2 años. Susia era la hija de aquel músico fracasado que la engendró con su nueva musa. Recuerda que te lo conté, continuó ella. Con vida, Lika, la corrigió automáticamente Arthur. Ahora ya no tenía dudas. Era Lika. Oh, cierto, dijo su suegra. No podía recordarlo. Era Lika, hermosa. Olga decía que parecía una sirena. Su cabello era largo, muy largo, y era delgada, ligera como el viento. ¡Qué pena! Entonces, ¿esa Lika también bebía mucho y se ahogó en el río estando ebria? ¿Y la niña? Bueno, ¿qué pasó con ella? Nadie la quería. Talant no la aceptó, ya sabes cómo era. Quiso enviarla a un orfanato, incluso reunió todos los documentos. Estaba feliz de deshacerse de la carga. Pero Alia, ella sintió lástima por la niña. La trajo conmigo y me dijo, yo ya no tengo remedio, así que ella sea como una hija para ti. Tal vez puedas hacer algo con ella, si no lo lograste conmigo. Dicho eso, regresó con su hombre. Nunca volví a verla. No sé ni siquiera si sigue viva. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Así que crié a Cinia yo misma. Obtuve la tutela, como se requería. Pero tenía miedo de decírtelo, pensé que te enojarías si me prohibirías ver a mi nieto. Cantaba bien desde niña. Fue la mejor estudiante en la escuela de música. Pero se enamoró joven, bueno, así es el destino, ¿qué se le puede hacer? No pienses mal, Arthur. Su esposo era un buen hombre, trabajador, amable. Amaba mucho a Cinia y estaba tan feliz por su hija. Llegaba a casa del trabajo y no la soltaba de sus brazos. Le contaba historias,
le cantaba canciones. Y la pequeña gorjeaba y sonreía en sus brazos. Siempre decía que cuando la niña creciera un poco, Cinia debería ir al conservatorio. Que debía ser cantante con esa voz suya. Era un buen hombre, pero murió después de 2 años. Era constructor. Cayó desde una gran altura y falleció. Fue una tragedia. Xenia trabajó duro para ganar dinero. Lavaba pisos, vendía en el mercado, tomaba cualquier trabajo y luego vino a ti. Ahora George la ama y ella lo ama a él. Quizás esto sea lo mejor. Sí, no estaba preparado para esto, dijo Arthur, aflojándose la corbata. De repente, comenzó a rozarle el cuello. Un poco de agua mineral, por favor, pidió casi suplicante. Su hijo le entregó inmediatamente un vaso lleno. Y yo, Arthur, pienso esto, dijo la suegra. Mi Olga resultó ser caprichosa, ni madre ni esposa. Pero tu hijo George, míralo, es un buen chico, inteligente, amable y apuesto. Así es como suceden las cosas. Y Xenia también. Sus padres, bueno, ya sabes. Pero tuvieron una buena hija, una belleza, una madre cariñosa con una voz tan hermosa. Creo que, a veces, la vida puede empezar con mala suerte, pero luego todo se arregla. No dudes, Arthur, tendrán una familia fuerte y te traerán muchas alegrías. Arthur suspiró. En algunos aspectos, su sabia y amable suegra tenía razón. Los fantasmas del pasado pasaban ante él como un caleidoscopio, Lika, su sirena, que encontró la muerte en el río, Olga, con su amor desesperado. Le trajeron muchas decepciones, pero también le dieron un gran tesoro, George. Y ahora, esta hermosa y talentosa joven que parecía haber aparecido de la nada. Todo es para bien, todo es para lo mejor. Mientras tanto, Cynthia terminó de cantar y se levantó del piano. Arthur fue el primero en ponerse de pie y aplaudir con entusiasmo. Estoy feliz de anunciar, amigos míos, dijo, que esta hermosa desconocida es la prometida de mi hijo George. Por favor, denle la bienvenida a Cynthia. El salón estalló en aplausos.